Estamos grabando, así que repito el saludo para que quede grabado también. Muy buenas días, tardes, noches, no sé a qué hora lo estarán viendo, estimados y estimadas. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con la Guerra Fría, ¿ya? Un proceso que va aproximadamente de 1945 a 1991, es decir, si ustedes recuerdan, hace un par de meses, un poquito más de un par de meses, nosotros estábamos hablando de exterminar antes de Cristo del mundo griego, ¿ya? O más atrás de lo que era la paleohistoria o la historia arcaica. Ahora estamos llegando a la década, vamos a terminar llegando el día jueves a la década de los 90, ya bastante más cerca de nuestra realidad actual. De hecho, pensando en la historia de la humanidad, eso viene a ser un pestañeo, o la historia del planeta viene a ser un parpadeo. O sea, estamos ya casi en el presente. Así que cada vez probablemente algunos de estos temas o contenidos ustedes van a tener ciertos recuerdos, cierta reminiscencia, algo que le escucharon o algo inclusive que vieron en vivo o vivieron, ¿ya? Así que si tienen alguna experiencia o algo que contar, narrar sobre esto, es súper bienvenido, ya, debido a que la idea también es que ustedes puedan aportar acá con su experiencia o con su vivencia. El objetivo de la clase tiene que ver con caracterizar a nivel general este proceso histórico conocido como Guerra Fría. Así que vamos a comenzar de inmediato con la clase. Bien, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, recuerden que yo se los comentaba la semana anterior a la prueba, eh, existen dos grandes superpotencias, y estas superpotencias tienen un proyecto político, económico, social, ¿ya? Y estos proyectos son diferentes, son opuestos, no son iguales, ¿ya? De hecho, las imágenes que ilustran o que acompañan este pequeño esquema tienden a mostrar eso, ¿ya? Existen dos modelos del mundo. Hay un modelo que está defendido por Estados Unidos, ¿ya? Con unas características bien particulares desde lo económico y desde lo social, y otro modelo que va a estar defendido, propuesto por la Unión Soviética, que también tiene elementos bien definidos desde lo político, lo económico y lo social, ¿ya? Y durante toda la segunda mitad del siglo XX, o sea, aproximadamente, evidentemente, desde 1950 hasta 1990, entre estas décadas, hasta este lapso de tiempo, lo vamos a encontrar con que estos dos proyectos van a estar en pugna, van a estar en choque. O eres uno o eres el otro. Ese es un poco el discurso como se tiende a mover en este momento de la historia, ¿ya? Ahora bien, la pregunta que siempre se realiza o a uno le realizan como profe, ¿por qué la Guerra Fría recibe el nombre de Guerra Fría? ¿Por qué no Guerra Caliente, Guerra Fría, no sé, Guerra Gélida, Guerra Intensa? Generalmente el concepto de frías viene dado porque el conflicto o el enfrentamiento entre superpotencias fue indirecto. ¿Qué significa que sea indirecto? Significa... Significa que no hubo una lucha, una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética directamente. Nunca se enfrentaron en un campo de batalla. Lo que sí hubo fueron conflictos a nivel económico, ¿ya? O mejor dicho, conflictos donde se llevó un apoyo económico a los países que estaban peleando y un apoyo militar. Por ejemplo, en la guerra de las Coreas, la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en el proceso de descolonización en África, en lugares como Angola, Mozambique, ¿ya? En el caso de la Revolución Cubana, en el caso de la guerra de Afganistán, la primera guerra de Afganistán, que es una guerra que se desarrolla en la década de 1980, todos esos conflictos, ahí existió un apoyo tanto económico como militar de una de las dos superpotencias o de ambas superpotencias. Y es ahí donde se enfrentaron. Y por eso recibía el nombre de Guerra Fría, ¿ya? Además de que se enfrentaron en otros ámbitos, por ejemplo en el deporte. Los Juegos Olímpicos eran una instancia bien especial en la cual las superpotencias se enfrentaban para ver quién lograba obtener más medallas de oro y más medallas en total. Esto sobre todo tuvo mucha fuerza en la década de los 70 y de los 80, ¿ya? Donde competían por una medalla de oro más, una medalla de oro menos, por algún Juego Olímpico de verano o un Juego Olímpico de invierno, ¿ya? De hecho, quizás los que son mayores que yo, y lo digo súper en serio, que quizás tienen recuerdo de los Juegos Olímpicos de los 80, van a recordar de eso, o de los 70 quizás.
Eran esos momentos, era ese momento del enfrentamiento. El caso particular, y aparte fue el caso del ajedrez también durante esta época. Recuerden que el ajedrez es un deporte que le llaman el deporte ciencia, ¿ya? En este caso, el ajedrez lo que tiene es que es un juego estratégico, un juego donde se ocupa mucho la mente para analizar estrategias, jugadas, qué me conviene hacer y cosas por el estilo. Y además que el ajedrez surge como una forma de representar la guerra, ¿ya? Surge como una herramienta para poder explicar las estrategias militares de la época, de la Edad Media estoy hablando. Y eso se mantuvo hasta el día de hoy. ¿Ya? Y justo se vio que en este momento de la historia, conocido como Guerra Fría, la Unión Soviética era la potencia máxima a nivel de ajedrez en el mundo y surgió un retador estadounidense brillante que fue y le quitó el título mundial a los soviéticos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a explicar la imagen. También hubo una carrera espacial. Ustedes probablemente recuerden que siempre se habla del primer alunizaje, ¿ya? De la primera vez que el ser humano, el hombre, llegó a la luna, con esta frase mítica de que se le atribuye a Neil Armstrong de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, ¿ya? Pero no solamente fue eso, fue mandar los primeros satélites, los primeros seres vivos, la primera persona, ser humano, que orbita el planeta, que en este caso fue Yuri Gagarin, construir una estación espacial, o sea, construir una estación en el espacio donde pudiesen llegar los cosmonautas, en este caso porque la primera fue soviética, y de ahí hacer experimentos, observar el planeta, cómo se mueve, y toda una serie de cosas científicas que se hacen ahí. ¿Ya? También hubo una carrera armamentista durante esta época, donde las potencias intentaron construir el arsenal militar más grande que pudieran, lo cual significaba tener la mayor cantidad de misiles nucleares, tener la mayor cantidad no sé, de tanques, de armas de fuego, eh, ese tipo de situaciones. ¿Ok? Y además existieron otros conflictos en el mundo que lo hablábamos también en el primer punto, lo que te comentaba, Corea, Vietnam, en África, en América Latina, en Medio Oriente, o sea, ahí vamos a ver probablemente el día de mañana jueves todos estos conflictos cómo se van desarrollando a lo largo y ancho del planeta. ¿Okay? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? ¿Algo que deseen saber quizá? ¿Algo que deseen aportar? Si no, después probablemente se les va a ocurrir algo que preguntarme, así que no se preocupen. Bueno, la imagen que está ahí, que quería explicar ahora, esa imagen es del llamado match del siglo o el encuentro del siglo en ajedrez. Fue el match o la partida por el título mundial entre el campeón del mundo que está a la izquierda, que es Boris Spassky, soviético, y a la derecha está el retador norteamericano, un jovenzuelo en aquella época que todos conocieron como Bobby Fischer, ¿ya? De hecho, uno de los más grandes ajedrecistas de la historia. Se llevó a cabo en Reykjavik, la capital de Islandia. ¿Cuál es la gracia que tiene? Se enfrentaba a la Unión Soviética contra Estados Unidos en el ajedrez, un deporte que históricamente han dominado los soviéticos. De hecho, del 1900 en adelante la mayoría de los campeones del mundo fueron soviéticos, ¿ya? Así que era en el fondo un golpe importante en el mundo. De hecho, Bobby Fischer en ese momento se convirtió en un héroe nacional en Estados Unidos por vencer a los soviéticos. ¿Ya? Después lo van a odiar porque el tipo nunca quiso revalidar su título mundial. Pero el punto está ahí, y eso te demuestra la efervescencia que generaban estos conflictos indirectos en la sociedad, ¿ya? Porque la idea era demostrar quién era el mejor, quién era el superior. Bien. Ahora, esto también es importante, y esto quizá lo hemos conversado en otras temáticas, que eso tiene que ver con los proyectos políticos y los proyectos económicos y sociales que tenía la superpotencia. En el caso de Estados Unidos, él tenía un proyecto económico que se centraba en las libertades individuales, en un modelo económico liberal o liberalista, ¿ya? Que se caracterizaba por darle una mayor importancia a la acción de los privados, a las empresas privadas, ¿ya? Lo que hoy día existe, por ejemplo, en Chile. Tú necesitas, por ejemplo, contratar un plan de telefonía móvil con datos de Internet. Pregunto, ¿te lo entrega el Estado?
¿El Estado te provee de un teléfono inteligente con un chip y con plan de datos? ¿O tienes que ir a una empresa privada a solicitarle que te entregue para contratar el servicio? No, directo a la empresa privada. Exacto, tienes que ir a Entel, Movistar, BTR, Claro, WOM, Antectal, Virgin, no sé, la empresa de teléfono. Lo mismo ocurre con la televisión por cable, lo mismo ocurre con, por ejemplo, cuando tú quieres ir a comprar alguna prenda de vestir, también pues recurres a una empresa privada, a un retail. Falabella, Ripley, Seidemann, más locales Quillota, Johnson, La Polar, ¿ya? Almacenes París, lo que sea. Pero siempre recurres a una empresa privada. Hay elementos que sí te asegura el Estado. Por ejemplo, a nivel de estudiantes escolares te asegura la alimentación. Entonces, por eso existe la UNED. ¿Ya? De hecho, hay cosas que sí te asegura en un modelo neoliberal como el nuestro, pero es lo menos posible. Y te lo asegura por algunos momentos solamente. ¿Ya? Y a nivel social, lo que también defiende este modelo es la idea de la libertad. ¿Ok? Libertades individuales. La libertad que tenemos como personas de poder expresarnos libremente, de poder dar a conocer nuestra opinión, manifestarnos, formar un partido político, un colectivo, lo que sea. ¿Ya? Lo que sí es interesante es que a pesar de esto que te estoy planteando, que es lo que propone este modelo estadounidense, eh, en Estados Unidos por mucho tiempo estuvo prohibida la existencia del Partido Comunista, es decir, no existía una libertad política. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver más adelante, casi al final cuando hablemos de la doctrina Truman. En el caso de la Unión Soviética nos vamos a encontrar con la existencia de un proyecto económico que nosotros lo hablamos cuando abordamos lo que era la Revolución Rusa, un proyecto que se caracteriza por un control estricto del Estado. Eso significa que el Estado define qué se produce, cómo se produce, el volumen en que se produce, a qué precio se vende. Y no existe opción a la diversidad en ese sentido. Todos vamos a andar con pantalones color café, camisas blancas y manga larga y una chaqueta. Todos los varones. Y todas las mujeres van a andar con una falda hasta la altura de la rodilla, una chaqueta corta de un color café y se definía hasta eso. Anda a pensar en la diversidad, anda a pensar en tener una ropa diferente. Eso no existe, camarada, en este modelo. ¿Ya? Y a nivel social, también vamos a hablar del férreo control social, es decir, el control estricto sobre la gente, de saber todo lo que hacen. Por eso, en estos gobiernos de corte soviéticos, por lo general jugaba un rol clave las policías secretas. Policías que en el fondo le informaban todo al gobierno, sabían que podía ser un desertor, que pensabas que te... Podían saber de todo, hasta tu nombre completo, tu root, tu equipo de fútbol que te gustaba, qué actividades hacías, qué día, si el domingo salías a pasear con tus hijos, si el sábado salías a carretear con tus amigos, qué cerveza te gustaba, si te gustaba el vodka, el ron, lo que fuera, todo eso lo sabían. Sabían hasta cuánto calzabais en medida de zapato. ¿Ya? O sea, era un control total. O sea, ¿te das cuenta que son modelos opuestos de mundo? Son modelos opuestos. Y ese, en el fondo, estos dos modelos de mundo son los que van a entrar en conflicto durante este periodo o esta época de Guerra Fría. Ahora bien, el concepto de cortina de hierro o telón de acero también lo pueden encontrar. Este concepto fue acuñado por el primer ministro británico de la época, Winston Churchill, habla de la década de los 40, comienzo de los 50, ¿ya? Y él plantea de que en el fondo existe un muro ideológico de creencias, de ideas que divide al mundo entre Estados Unidos y sus cercanos y la Unión Soviética y sus cercanos. Esto posteriormente se va a formalizar a través de tratados o pactos que se generan. Los aliados de Estados Unidos van a formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocido como la OTAN en español. Los gringos le dicen NATO, es lo mismo. OTAN y NATO es exactamente lo mismo. Es solamente que los gringos le invierten el orden de las siglas. ¿Ya? Y en el caso de la Unión Soviética, ellos van a conformar el Pacto de Varsovia. ¿Ya?
¿Qué quiere decir esta idea de los pactos, la OTAN, profe? Que en el fondo los países que conforman la OTAN son aquellos que van a ser aliados y cercanos a los Estados Unidos, y aquellos que dan forma al Pacto de Varsovia van a ser cercanos a la Unión Soviética y a su modelo, ¿ya? Y van a llevar a la práctica sus modelos políticos, económicos y sociales. ¿Ya? De eso se trata. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan hasta acá, chiquillos, querubines? Si no hay preguntas, vamos a avanzar. Bueno, pero evidentemente que habían países que no se sentían cómodos ni con el modelo de los Estados Unidos ni con el modelo de la Unión Soviética. ¿Ya? Voy a agarrar un poquito que estaba bastante desordenado. Ahí. ¿Ya? Y estos países que no se sentían cómodos con ninguno de los dos proyectos se van a denominar como los países no alineados. ¿Qué significa países no alineados? Lo acabo de decir. Es que no van a estar de acuerdo ni con el proyecto de Estados Unidos ni con el proyecto de la Unión Soviética, y van a proponer lo que ellos llaman la tercera vía o el tercer camino, en el fondo, que queremos ser libres por nuestra cuenta. Aquí se van a englobar en un primer momento países latinoamericanos, gran parte de Latinoamérica va a estar metida acá, gran parte de África, sectores de Asia y algunos países europeos, como es el caso de Yugoslavia. Aquí destaca India, Egipto, la misma Yugoslavia como países clave en este proceso, Singapur también. Y se van a declarar neutrales, es decir, compadre, yo no me meto en esta pelea, no es mía, mátense si quieren, pero a mí no me va a interesar desde un punto de vista de querer involucrarme. Ok, en el papel suena todo súper bien, macanudo. ¿Cuál es el problema? En la práctica no fue así. De una manera u otra, las superpotencias, sea Estados Unidos o la Unión Soviética, tienden a, de una manera u otra, atraer a estos países, ofrecerles cosas, a cambio de que se coloquen de su bando. ¿Ya? Por ejemplo, cuando fueron los procesos de descolonización en África, a los estados africanos que se querían independizar, les tendían a ofrecer apoyo militar, armas, herramientas, entrenamiento, con el fin de que se sintieran más cercanos a mí, como superpotencia, y de esa manera traérmelo para acá. En el caso de América Latina se aplicó lo que era la estrategia de la Alianza del Progreso. La Alianza del Progreso, o para el Progreso mejor dicho, fue una iniciativa de Estados Unidos principalmente para ofrecer ayuda económica a los países latinoamericanos para que estos pudieran generar políticas de cambio social, ¿ya? O mejorar las actividades productivas, quizá construir algo para el bienestar de la comunidad. De esa manera que intentaban comprar el apoyo, en el fondo, ok, tú estás dentro de mi alianza, yo te presto platita, compadre, pero eso hay que devolverlo, es decir, no me vas a traicionar. De eso se trata. Estrechamente unido a esta idea de los países no alineados y sobre todo al último punto que hablábamos, que hacía referencia a de esta idea de que las superpotencias te intentan atraer, te intentan seducir para que tú termines apoyándolos, se va a ver reflejado en los procesos de descolonización, sobre todo en el proceso de descolonización africana, ¿ya? La descolonización se da justo en un contexto de Guerra Fría. Ustedes recordarán que hace poco más de un mes estábamos hablando del imperialismo y el colonialismo, cómo los países o las potencias europeas lograron conquistar o repartirse África, mejor dicho. Bueno, aquí es el proceso donde ya se comienzan a ir, ya explotaron suficiente los recursos naturales que habían en África y dicen, ya, ok, mucho, vámonos. ¿Okay? Este proceso fue un proceso bastante complejo y lo vamos a desarrollar probablemente con más detalle en la próxima clase. Digo que es complejo porque hay situaciones en las que fueron relativamente pacíficas y procesos de descolonización que fueron bastante violentos. ¿Okay? En el caso de África, principalmente va por la segunda vertiente, unos procesos de carácter violento. Ya, quiero que nos detengamos un poquito en el mapa y miremos este cuadrito que está acá.
esta leyenda, que como se llaman en los mapas. ¿Ok? Acá, ¿qué nos vamos a encontrar? Fíjense que hay una escala de colores que parte con una tonalidad cafecito claro, que está en Egipto, en Etiopía, en la República Sudafricana, que hoy día es Sudáfrica, Suazilandia, Liberia, que fueron países que son independientes desde antes de 1950, es decir, que estuvieron sin dominio colonial desde antes de 1950. De 1950 a 1959 nos vamos a encontrar con que está esta tonalidad lila bien pálido, un lila bien pálido, donde vamos a encontrar países como Marruecos, Libia, Sudán, Guinea, Ghana, en África. ¿Ya? Si nos vamos, por ejemplo, nos damos cuenta en Asia, había otros países, pero quedémonos en África por mientras. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante es que son poquitos países, ¿ya? Y por lo general, por ejemplo, estos procesos no fueron tan violentos. Entre el 60 y el 69 viene una gran oleada de descolonización. De hecho, es la década de la descolonización de África. Acá vamos a encontrar, fíjense, Argelia, Mauritania, Senegal, Gambia, Mali, Níger, Nigeria, Chad, una montón de países. O sea, 3/4 de África se termina independizando entre 1960 y 1969. ¿Ya? Aquí existieron procesos un poquito más violentos, como el caso de Argelia, por ejemplo. ¿Ya? O las colonias francesas que estaban acá, el proceso fue bastante más violento, que hubo guerra civil de por medio, hubo un enfrentamiento armado. ¿Ya? Y si llegamos a la década de después de 1970, nos vamos a encontrar con países como Angola, Namibia, Mozambique, Tanganica, no Tanganica, Tanganica, Eritrea, ¿ya? Y acá, por ejemplo, el caso de Angola y el caso de Mozambique fueron revoluciones muy violentas, donde en el caso de Angola hubo una participación directa de Cuba mandando guerrilleros cubanos a entrenar a los angoleños para que se independizaran. Cuando más adelante nosotros hablemos un poquito sobre estos conflictos, nos vamos a dar cuenta que la bandera de Angola tiene un machete en el medio, algo súper civilizado evidentemente. Y en el caso de Mozambique vamos a encontrar que en su bandera es la única bandera del mundo que tiene una arma de fuego. Tiene un fusil de asalto AK-47. Y usted dirá, ¿por qué ese dato freak de decir que es un fusil AK-47? ¿Qué onda? ¿Le gustan las armas? No, no me gustan las armas, pero sí soy bastante ñoño. Y te puedo decir que el AK-47 es un fusil de asalto propio de los soviéticos. Y ahí podemos hacer un vínculo, un link, una unión, entre lo que fue la guerra civil, la guerra de independencia de Mozambique, o en el fondo la guerra descolonizadora de Mozambique, con la Unión Soviética. Porque probablemente lo que ocurrió fue que el bando ganador en este proceso de independencia de Mozambique recibió un apoyo directo de la Unión Soviética a nivel de armas. Y como muestra del legado y de la influencia de la Unión Soviética con su ideología comunista, dejaron el arma de fuego. Y en el caso de Angola, lo mismo. En el caso de Angola, vamos a encontrar cuando veamos la bandera más adelante, que tiene un machete y tiene un engranaje que viene a reflejar, si yo los junto, se asemeja bastante a lo que es la lógica de la hoz y el martillo propia de los partidos comunistas y del comunismo. O sea, ahí uno puede observar que hay una influencia directa de la superpotencia en este proceso. Si no es porque al profe se le ocurrió, es porque existió. Y probablemente en muchos más países. De hecho, yo no soy experto en el tema, por eso te nombro los dos que yo conozco. ¿Ya? Y si no nos pegamos un salto acá a Asia, el continente asiático, nos vamos a encontrar con que en la península de Arabia va a estar Kuwait, Emiratos Árabes en los 70, Oman entre el 50 y el 59, y Yemen del Sur entre el 60 y el 69. De hecho, en Yemen todavía existe un conflicto interno, hay una guerra civil que se está librando en Yemen hasta el día de hoy, donde han muerto miles de personas, mujeres, niños, ancianos. Y nos vamos después, pegamos un viaje
y llegamos a el sudeste asiático, donde vamos a encontrarnos con Laos, Vietnam, Kampuchea, que hoy día es Camboya o Camboya, ¿ya? Y esta era la Indochina francesa, y es aquí donde se va a desarrollar uno de los conflictos clave o más icónicos de la Guerra Fría, que es la Guerra de Vietnam. Guerra de Vietnam, que también vamos a trabajar la clase de mañana jueves. También vamos a trabajar Sri Lanka, Brunei, ¿ya? Malasia, países que también se fueron independizando. Fíjense que en el caso de África fue prácticamente todo el continente asiático. Y usted me dirá, profe, ¿y qué pasó con Asia? Bueno, por ejemplo, muchos de estos países se independizaron en la década del 40. Por ejemplo, todo lo que era el Raj británico, que incluía a India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Birmania, todo eso se independizó antes, Tailandia igual, ¿ya? Afganistán nunca fue conquistado porque se ocupó como estado tapón. Irán nunca fue conquistado, pero tenía simpatía con los británicos que con los estadounidenses, ¿ya? Y así. Arabia Saudita lo mismo. O sea, es en la década del 60 donde se da fuerte este proceso de descolonización del continente africano. Ahora, vamos a saltar a otro tema, que tiene que ver, estimados, estimadas, con las formas tecnológicas del enfrentamiento. Como te contaba en un comienzo de la clase, la Guerra Fría no se caracterizó por un conflicto directo de agarrarse de las mechas, de haber una guerra directa. Si hubiese existido una guerra directa, créanme que no estaríamos vivos. No viviríamos como vivimos ahora. Porque probablemente esa guerra habría sido una guerra nuclear. Y el mundo sería muy diferente como es hoy en día. Así que por fortuna no nos agarramos no nos agarraron de las mechas Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Ya? Bueno, estas formas de enfrentamiento tecnológico las podemos dividir en dos partes. Una era una parte de la parte de la carrera espacial y una en la parte de la carrera armamentista. La carrera espacial, como su nombre lo dice, fue una competencia que tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética. Perdón, chiquillos, voy a buscar una botellita con agua. Para ver quiénes lograban los principales hitos en este descubrimiento del universo que era hasta el momento desconocido para nosotros. Si bien durante siglos fuimos capaces de observar las estrellas, nunca habíamos sido capaces de viajar al infinito más allá, como diría Buzz Lightyear. ¿Ya? Así que comenzamos desde los 50 mandando satélites que no eran tripulados, ¿ya? Que nos permitieron obtener información sobre los alrededores del planeta, los planetas circundantes. ¿Ya? Después probamos mandando seres vivos, cuando se vio que se podía, en el fondo, se podía sobrevivir a salir de las capas de la atmósfera y llegar al espacio exterior y después volver a ingresar. Probamos con un ser humano, y así fue evolucionando. Después decidimos mandar misiones tripuladas por más tiempo, llegar a la Luna, y hemos llegado hasta ahí en cuanto a, y también construir estaciones en el espacio. Y hemos llegado hasta ahí, todavía no somos capaces de mandar una misión tripulada a otro planeta. Porque no están las condiciones, no están los suministros, no está la capacidad logística para poder mandarte a vivir a Marte, por ejemplo. Ni siquiera sabemos si seríamos capaces de sobrevivir en un ambiente de Marte. En Venus, ¿para qué? Si Venus es imposible que lo digamos. El planeta más cercano para vivir es Marte. En el caso de que se pueda poblar Marte. ¿Ya? Y a contracara, también tenemos la carrera armamentista, que era en el fondo quien lograba tener el mayor arsenal militar del mundo. Arsenal militar que ustedes lo tienen que entender desde quién tenía la mayor cantidad de soldados activos, quién tenía la mayor cantidad de aviones de combate, buques de combate, portaaviones, submarinos, lanzacohetes, armas nucleares. De hecho, llegó a tal punto durante la década del 60, el 70, 60 y 80 aproximadamente, si no me acuerdo la fecha exacta, en el cual Estados Unidos y la Unión Soviética acapararon un arsenal nuclear de tal cantidad que podrían haber destruido el planeta varias veces seguidas. O sea, tenían la capacidad de erradicar a la población del planeta. Eso te lo dice todo.
Fue a tal nivel el que llegó esta ambición armamentista en un momento que tuvieron que firmar un pacto de ir eliminando el arsenal nuclear y quedarse con una cantidad mínima. No sé, supongamos que tenían 50.000 misiles nucleares, se tuvieron que quedar con 500. Y eso ya es mucho. De hecho, para que te hagas una idea, en la actualidad me sobran dedos de estas dos manos para poder indicarte la cantidad de países que tienen arsenales nucleares. Estados Unidos, Rusia, Israel, Gran Bretaña, Francia, India, Pakistán y creo que China. No son los países. El resto del mundo no tiene arsenal nuclear. ¿Tienen plantas de energía nuclear? Sí, pero arsenal nuclear no. ¿Ya? De hecho, durante esta época, sobre todo durante la década del 50 y el 70, 80 más o menos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética hicieron sistemáticas pruebas nucleares en algunos lugares. ¿Ya? Uno de los lugares más conocidos donde Estados Unidos hacía pruebas nucleares es el famoso atolón de Bikini. De ahí viene el fondo de Bikini de Bob Esponja. ¿Ya? De hecho, se hicieron tantas pruebas nucleares que ahí vivía población. Hubo gente, población que fue movida desde las islas del atolón Bikini y se las llevaron a otro lugar a vivir para poder utilizar ese espacio como un espacio de pruebas nucleares. ¿Ya? De hecho, las pruebas nucleares hoy día están prohibidas, no se pueden realizar pruebas nucleares, debido a que el daño que generan en el medio ambiente y en el ecosistema se demoran cientos, o por no decir miles de años en recuperarse. Y es por eso que no se realizan hasta el día de hoy. De hecho, la isla de Bikini, el atolón Bikini, no se puede visitar. Solamente entran algunos científicos, gente muy especializada que va a mirar el búnker donde se dejaron todo el resto de residuos nucleares que se recogieron, se metieron ahí, ¿ya? Como una especie de sarcófago, ¿ya? Y lo mismo ocurre con los soviéticos. Los soviéticos hacían experimentos o pruebas nucleares en el Mar del Norte, ¿ya? La parte del océano glaciar ártico. Ahí hacían los soviéticos pruebas nucleares. De hecho, ahí se probó la bomba nuclear más grande, la bomba más grande de la cual se hizo prueba fue la llamada bomba del zar, que era soviética. ¿Ya? De hecho, por fortuna, esas bombas nunca fueron ocupadas después de cómo se hizo en Hiroshima y en Nagasaki. ¿Ya? Porque si no, probablemente, vuelvo a insistir, el mundo no sería el que nosotros conocemos hoy en día. Bueno, cambiando un poquito el tema, hablando del tema un poquito más ameno, vamos a hablar de algunos de los hitos que van marcando este proceso de carrera espacial. El primer satélite que llega al espacio es el Sputnik 1, o Sputnik primero, que es el que está acá arriba. Esto fue lo que mandaron al espacio los soviéticos. ¿Ya? Este Sputnik 1, evidentemente, una cuestión chiquita, en el fondo, imagínense, quizás, no sé, como estos balones que ocupan, estas pelotas que se ocupan para hacer yoga, así como donde se sienten y te podías sentar así, o estas, no sé si ustedes recordarán, unas salterinas grandes que te compraban cuando erais chico, donde se subía y saltaba en las salterinas y ching, ching, ya, algo por eso, como de ese tamaño más o menos, de aleaciones de mineral que resistieran las temperaturas y todo el jaleo, y esto nos trajo información del espacio exterior, y así nosotros pudimos ir comprobando, por ejemplo, que la Tierra efectivamente no es plana, ¿ya? Porque la gente que fue al espacio fue capaz de ver la curvatura planetaria y darse cuenta que en el fondo es un cuerpo que se asemeja hasta cierto punto como una forma de un geoide, un cuerpo geométrico de una manera relativamente esférica. Que no es una esfera y tampoco una esfera con los polos achatados, no. Es un geoide, es un cuerpo geométrico. ¿Okay? Y eso lo mandó la Unión Soviética. Luego está el primer ser vivo que fue enviado al espacio, que está acá, que es la famosísima perrita Laika. La historia de Laika es bastante triste, porque en el fondo Laika, los científicos sabían que Laika no iba a sobrevivir. ¿Ya? Sabían que en el fondo ella en algún momento en el espacio o bajando al planeta se iba a morir. Pero lo interesante fue que ella logró sobrevivir al ascenso. Y logró sobrevivir un tiempo en el espacio. ¿Ya? De hecho, Laika tiene una estatua, creo que en alguno de estos centros aeroespaciales soviéticos, que es considerada prácticamente una heroína de la nación. O sea, porque gracias a ella pudieron comprobar que los seres humanos podíamos ascender. Nos faltó mejorar el descenso, pero lo podíamos ascender. ¿Ya? De ahí va a venir el paso de Yuri Gagarin,
que es el primer ser humano que fue enviado al espacio. Yuri Gagarin era un cosmonauta, de aquí paréntesis. Cuando hablemos de gente que vale, cuando hablemos en el caso de los soviéticos hablan de cosmonautas, el cosmos, el universo. Y los norteamericanos hablan de astronautas por los astros, estrellas, cuerpos celestes que existen. Esa es la distinción. Hasta para eso compitieron, chiquillos, para ver cómo iban a llamar, si era cosmonauta o astronauta. Nosotros, por ser occidentales, ocupamos la concepción de astronauta. Los soviéticos o los rusos todavía hablan de cosmonauta. Ahí está nuestro buen amigo Yuri Gagarin. Yuri Gagarin fue el primer ser humano que sobrevivió en el espacio. Vio, orbitó, volvió a la Tierra y pudo contar su historia. Hasta acá, si ustedes se dan cuenta, los tres primeros hitos los llevaron a cabo los soviéticos. ¿Ya? Mother Russia, Soviet Union, logra en el fondo imponerse. De hecho, a nivel de tecnología espacial los soviéticos eran pioneros, eran excelentes en ese sentido. El problema fue que les costó muy caro. ¿Ya? De aquí nos vamos a pegar un salto hasta la década. Esto aproximadamente fue en la década de los 50, comienzo de los 60. A finales de los 60 viene el Apolo 11. El Apolo 11 es una misión espacial que llegó a la Luna por primera vez. Y aquí están los famosísimos 3 astronautas. ¿Alguno de ustedes recuerda o sabe o conoce los nombres de los 3 astronautas que llegaron al espacio? Que llegaron a la Luna por primera vez. ¿O no lo recuerdan? Si no lo recuerdan, chiquillos, está ahí. Me pregunto por si acaso. Los astronautas que... ¿Repetir la pregunta? ¿Cómo? Repítemelo. ¿Puedes repetir la pregunta? Les pregunté quiénes fueron, si ustedes saben quiénes fueron los 3 astronautas que fueron en la misión Apolo 11 y que llegaron a la Luna. Esa fue la pregunta, no se preocupen, si probablemente tampoco es normal, si nadie se acuerda de esto. Ya, ustedes me la enseñaron como el quinto básico, porque fue el 99. Los 3 astronautas que conformaron la misión Apolo 11 fueron Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. La gente siempre se acuerda de Neil Armstrong porque fue el primero, y es el que dice la icónica frase: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Cuando pone esa mítica huella en Marte. Y chiquillos, sí, se llegaron a Marte. No crean las teorías conspirativas de que no llegaron. Llegaron. ¿Ya? La NASA no iba a gastar lo que gastó en programas espaciales para hacerlo en un set de televisión. Ni que estuviera Michael Bay en aquella época para hacer efectos especiales. No, llegaron a Marte. ¿Ya? Buzz Aldrin fue el segundo que bajó, y Michael Collins nunca bajó. Michael Collins se quedó pilotando la nave. ¿Ya? Lo interesante es que nadie se acuerda del pobre Michael Collins, siendo que él tuvo la misión más importante, que era mantener la nave ahí, que no se fuera para que no quedara botado en la Luna. ¿Ya? Así que ellos fueron los 3, la misión Apolo 11, si no me equivoco, del año 1969. ¿Ya? Y lo interesante acá es que fue por primera vez que los yanquis, los estadounidenses, lograron algo en ganarle a los soviéticos en la guerra espacial. Y por eso los estadounidenses se sienten ganadores de la carrera espacial. Solamente por haber llegado a la Luna. Todo lo anterior como que le importa nada, así como, eso da lo mismo, lo importante es llegar a la Luna, es poner la bandera. Compadre, los soviéticos hicieron todo antes. Y lo último, el último granito, es que los soviéticos fueron capaces de instalar la primera estación espacial, que fue la estación espacial Mir. ¿Ya? Esta estación espacial Mir estuvo en funcionamiento, yo diría, hasta la década del 2010 estuvo funcionando. La memoria no me falla, no puedo equivocar en las fechas, chiquillos. Pero funcionó por mucho tiempo, fue la primera, y fue soviética. La estación espacial Mir después dejó de ser útil, o sea, después que acabó su vida útil, cayó en la Tierra, y hoy día existe la Estación Espacial Internacional, ¿ya? En la cual van astronautas, cosmonautas, gente de todo el mundo, va gente de todo el mundo, y astronautas de todo el mundo, y van y hacen experimentos, se hacen trabajos de cooperación, de apoyo entre ellos, o sea,
es bien, bien interesante. De hecho, en internet ustedes pueden ver muchos videos de cómo es vivir en esa estación espacial. Te muestran desde cómo cepillarte los dientes, cómo almorzar, cómo ducharte, cómo hacer las necesidades, o sea, es bien, bien entretenido en el fondo ver ese mundillo de cómo es la vida en el espacio con cero gravedad, ¿ya? Así que eso ustedes lo pueden revisar también, pero ahí están algunos de los hitos. De hecho, hay otros hitos, por ejemplo, quién fue el primero en mandar una sonda espacial a Marte, otro que fuera a mandarla a Júpiter. De hecho, debido a esta carrera espacial, es que nosotros tenemos tanta información de otros planetas, ¿ya? Por ejemplo, pudimos saber que quizá hay hielo en los polos de Marte, por lo tanto, lo cual nos abre la posibilidad de tener vida, ¿ok? Saber de qué químicamente cómo están compuestos los planetas. Si hay un planeta que es gaseoso, por ejemplo, es imposible vivir ahí, ¿ya? Que, por ejemplo, cuánta distancia, cuántos años luz, es decir, cuántos años a la velocidad de la luz tendríamos que viajar para llegar ahí. O sea, hay planetas que son realmente inalcanzables para nosotros. Y todo eso lo pudimos ir descubriendo, lo hemos ido conociendo, gracias a que ocurrió este proceso de carrera espacial. Por eso es tan importante, ¿no? Y ahora vamos a hablar de un tema que a mí de verdad me gusta mucho, me interesa mucho, me llama demasiado la atención, porque a pesar de que mi físico con kilos de más no lo demuestre, me encantan los deportes, sobre todo verlos, practicarlos no, porque soy muy malo. Pero me encantan. De hecho, yo disfruto viendo los Juegos Olímpicos. De hecho, cuando era chico en Sydney 2000 me desvelaba para ver a la selección de fútbol de Sydney 2000. Me encantaba ver, por ejemplo, creo que desde Sydney 2000 he visto la mayoría de los Juegos Olímpicos cuando esté de Tokio porque estoy trabajando y no tengo tanto tiempo libre para poderlo visto, pero sí Río, Londres, Beijing, Atenas, los vi, o sea, los disfruté caleta, ¿ya? Y en esta época de Guerra Fría, el deporte era más que el deporte, era más que la competitividad, o sea, era más que la sana competencia. Aquí lo que importaba era ganar como fuera. Nos daba lo mismo el método, pero había que ganar en el medallero. Estados Unidos tenía que ganar la Unión Soviética en el medallero y al revés, fueran los Juegos Olímpicos de verano o los Juegos Olímpicos de invierno. Porque sí, señoras y señores, existen Juegos Olímpicos de invierno y también se celebran cada 4 años. En Chile no le damos mucha bola a los Juegos Olímpicos de invierno, principalmente porque no tenemos cultura de deporte de invierno. No así Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca, Suecia, esos países fríos por lo general, le dan mucho énfasis a los Juegos Olímpicos de invierno también. ¿Ya? Bueno, los Juegos Olímpicos, sobre todo en la década del 70 y el 80, se convirtieron en verdaderas guerras. No nos importaba cómo, pero lo importante era ganar en el medallero olímpico. Lo importante era superar al enemigo. Y para eso se recurría a cualquier estrategia, incluyendo hacer trampa. De hecho, es en este momento donde toma mucha fuerza el fenómeno del dopaje, el doping. Probablemente más de alguno de ustedes habrá escuchado noticias que hablan del doping de tal persona. Maradona, por ejemplo, fue icónico los doping que dio por distintas sustancias, en este caso recreativas, como eran las drogas que él consumía, pero de deportistas que se inyectaban anabólicos, se inyectaban algún químico en particular para mejorar sobre todo el rendimiento deportivo. Miren, les voy a dar un ejemplo re básico quizás de ustedes para que se den cuenta de lo que puede ser dopaje. ¿Alguno de los que está acá conectados, chiquillos, sufre de asma? ¿O tiene algún familiar directo que sufra de asma o de crisis bronquial? Profe, hola, buenas noches. Yo, Lorena, mi cuñada sufre de asma. Ya. Por ejemplo, ¿a ella qué le dan cuando sufre una crisis asmática? Se ahoga, se pone roja. Pero ¿qué tiene que consumir? Usa un inhalador. Es salbutamol. Sí, ese mismo. Gracias, Lore. ¿Por qué lo preguntaba? Porque, por ejemplo, un ejemplo de dopaje es el consumo de salbutamol. Para acercar este doping que suena tan en el aire a algo cotidiano. Por si no lo sabéis, lo que hace el salbutamol abre las vías respiratorias, las dilata, lo cual te permite oxigenarte mejor y poder respirar. ¿Cómo lo sé? Cuando chico sufrí de muchas crisis bronquiales y pasé con mucha bronquitis. Así que sé lo que es estar con inhaladores cuando chico. Por eso te lo digo. Eso es doping, porque en el fondo te da una ventaja deportiva.
porque al tener abierto de mayor manera los bronquios, respira mejor. ¿Ya? De hecho, aquí se inyectaban, por ejemplo, para aumentar la velocidad. Un caso icónico que quizás los que son mayores que yo, y lo digo súper en buena, se van a acordar, fue el caso de Ben Johnson en los Juegos Olímpicos de Seúl el 88, cuando Ben Johnson, canadiense, el hombre más rápido del mundo de la época, que el tipo gana la carrera con un nuevo récord olímpico, el día siguiente tiene que entregar la medalla porque dio doping positivo, por estimulantes para mejorar su rendimiento. Muchos récords olímpicos de esta época fueron anulados por el uso del doping, sobre todo en países de órbita socialista, como la Alemania Democrática, Hungría, Checoslovaquia, la misma Unión Soviética. De hecho, hasta en la actualidad, si alguno de ustedes vio los Juegos Olímpicos de Tokio, se habrán dado cuenta que los atletas rusos no compiten con la bandera rusa, sino con la bandera del Comité Olímpico ruso. Porque Rusia está vedado de los Juegos Olímpicos por casos sistemáticos de dopaje. Y eso se viene arrastrando desde esta época. O sea, eso te demuestra al nivel que llegaba el deseo de ganar, que terminabas haciendo trampa. Porque lo importante era que tú en el medallero salieras primero. O sea, el atleta que le ganaba, por ejemplo, el atleta soviético que le ganaba al estadounidense y ganaba la medalla de oro, ese tipo llegaba y era héroe en la Unión Soviética. Y todos los niños chicos querían ser como él. Es lo mismo que pasó cuando Chino Ríos fue número 1 del mundo acá. Todos querían ser en mi generación que teníamos como niños, todos querían ser el Chino Ríos. Y todos querían jugar tenis. Y probablemente los que fueron papás en los 90 y tenían hijos chicos, como de mi edad, 8 o 10 años, se van a acordar que todos querían tener una raqueta de tenis. Y todos querían ir a la escuela de tenis y se les quitó a los 2 meses. Eso. Lo mismo para los estadounidenses. Cuando el estadounidense le ganaba al atleta soviético en la final, era recibido como héroe, se hablaba de los valores patrios, el tipo lloraba cuando la bandera se la izaba y sonaba el himno. Ese nivel. ¿Ya? De hecho, pues si a alguien le llama la atención o le interesa, hay un episodio icónico en la historia de los Juegos Olímpicos que se da en los Juegos Olímpicos de Múnich el año 72. Final de baloncesto o básquetbol. Juega Estados Unidos contra la Unión Soviética. Última jugada más o menos del partido. Estados Unidos hace una canasta de 2 puntos, va ganando por 1 punto y celebran de que ganaron porque sonó la chicharra. El entrenador soviético va a reclamar que faltaba por jugarse 1 segundo y medio, que lo quería jugar. Ya, hay que jugarlo. Sacan los soviéticos, el tipo tira como de mirada de cancha, le achunta al aro y ganan los soviéticos en la medalla de oro en básquetbol. Es como un ejemplo, pero genial de lo que es este día del deporte en la Guerra Fría. ¿Ya? Y en cualquier deporte, en boxeo, y en los Juegos Olímpicos de Invierno, el hockey sobre hielo eran batallas campales en el hockey sobre hielo. ¿Ya? Y de hecho, un último puntito que les quiero comentar y aportar con esto es que llegaba a tal nivel también las tensiones que cuando los Juegos Olímpicos fueron en Moscú el año 80, Estados Unidos con sus países más cercanos se restaron de los Juegos Olímpicos en el llamado boicot estadounidense a los Juegos Olímpicos. Y el año 84, 4 años después, los Juegos Olímpicos son en Los Ángeles, Estados Unidos, y ahí ocurre el boicot soviético. Los soviéticos con sus aliados no van a competir. O sea, llegaba la tensión y el enfrentamiento hasta ese nivel que se manchaban estos principios del olimpismo, de competencia, de sana competencia, del respeto por el rival. Maní, no importaba ganar. ¿Ya? Y ya para ir cerrando, el caso de Alemania y el caso de Berlín también es icónico en este proceso de Guerra Fría, porque recuerden que lo que ocurre con Alemania tras la Segunda Guerra Mundial es que Alemania se divide. Hay una Alemania federal, la RFA, la Alemania que quedó con el área de influencia de Estados Unidos, y está la RDA, o República Democrática Alemana, que quedó con el área de influencia de la Unión Soviética. De hecho, cada una de ellas era un mundo completamente diferente. De hecho, esto duró hasta aproximadamente hasta finales de los 80, comienzos de los 90, ¿ya? Donde existía la RFA y la RDA. Incluso la República Democrática Alemana, que era la Alemania comunista, la vamos a denominar así, muchos exiliados de la dictadura militar en Chile se fueron exiliados a la República Democrática Alemana, conocieron las penurias que vivía la gente ahí y se olvidaron del comunismo y se fueron para otro lugar. ¿Ya?
Y en el caso de Berlín ocurre algo exactamente igual. Berlín también fue dividido y en el caso de Berlín, como Berlín estaba incorporado dentro de lo que era la República Democrática Alemana, en Berlín se terminó construyendo un muro, el famosísimo Muro de Berlín, para evitar que la gente que vivía en el sector soviético se pasara a los otros sectores, a los sectores que tenían una influencia de Estados Unidos, como era Francia, Gran Bretaña y el mismo sector que estaba bajo la influencia de Estados Unidos. Y para evitar eso construyen un muro. Este muro va a perdurar hasta el año 1989, cuando es destruido por la misma gente que quería acabar con esta división de Alemania. Cuando cae el muro de Berlín, quedaron divididos familias, amigos, compadres, compañeros, parejas. O sea, de verdad que fue una situación trágica. ¿Ok? Estimados, dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan hasta acá. Voy a detener la grabación y ahora les voy a mostrar